Dios les bendiga, mis hermanos. Bienvenidos todos los que se están conectando en este momento, los que ya se conectaron. Dios les bendiga y les guarde y les proteja en este tiempo. Saludos para las misiones y para la Iglesia Montesinaí en esta hermosa noche. Gracias a Dios ya se termina este mes de junio en este día. Empezamos el mes de julio, primeramente Dios, el día de mañana. Le damos a Él la gloria porque hasta este día pudiéramos decir, Ebenezer, hasta este día el Señor nos ha ayudado. Nos ha dado la palabra que nosotros necesitamos en este tiempo. Gracias a Dios porque están los medios de comunicación. Gracias a Dios porque la palabra aún sigue fluyendo. Gracias a Dios porque aún tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Gracias a Dios, mis hermanos, por todas las cosas que Dios, hermanos míos, está Él dándonos en este tiempo. Y vamos a aprovecharlo. Dice su palabra, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza sea en nuestra boca. Así que es una oportunidad que nos da el Señor de poder alabarlo y bendecirlo aún en medio de esta situación. Vamos a hacer una oración, mis hermanos. Si pueden acompañarme, por favor. Bendito Dios, cuántas gracias te damos, Padre, porque eres tú el que tienes el control de todas las cosas. Te agradecemos en este tiempo, Señor, tu infinita misericordia, tu protección, tu cuidado, Señor, para con cada uno de nosotros, Padre, porque nos has guardado, Señor. Has estado con nosotros como lo has prometido, Señor. Cuántas gracias te damos, Señor Dios, porque tú eres fiel, Señor. Gracias, Señor, a tus promesas, Padre. Te damos, Señor amado, el honor y la gloria. Levantamos tu santo y poderoso nombre. Ese nombre santo, ese nombre justo, puro, perfecto, Señor. Cuántas gracias, amado Dios. Te damos, Señor, por la preciosa sangre que derramaste en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, Señor. Y que podemos, Señor amado, ir, Señor, a ese lugar, Señor amado, y escondernos allí en esa roca, Dios. Gracias. Gracias por tu palabra, Dios amado, que dice, séme por peña de estancia a donde recurra yo continuamente. Y tú eres esa peña de estancia, Señor. Gracias, amado, porque día con día podemos correr, Señor, a ti. Tú eres la roca, Señor, la roca firme, inconmovible de los siglos. Gracias, Señor, gracias, amado, por tu preciosa sangre que clamamos en esta hora para limpieza de nuestro pecado, Señor, y para limpieza, Señor amado, de nuestros oídos, nuestro ser completo, Señor, nuestro cuerpo, alma y espíritu, nuestro corazón, nuestra voluntad, y que tu santo y divino espíritu venga y nos guíe, Señor, al arrepentimiento, y nos guíe a toda verdad, Señor. Abra nuestros ojos y nos enseñe, porque es el Maestro. Bendito Dios, gracias. Gracias, Señor, por tu santo y divino espíritu. Gracias por el poder que hay en tu nombre. Gracias por esas aguas de tu nombre, Señor, que levantamos en esta hora tu nombre santo y puro. Gracias, amado Dios, porque podemos, Señor, sumergirnos en ellas, Señor, en esas aguas de tu santo nombre, Señor. Circuncida nuestros oídos para poder escuchar tu voz. Circuncida nuestro corazón para poder recibir la semilla de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, gracias, 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 Señor, y que nuestros ojos de nuestro entendimiento sean abiertos, Señor, que nuestros oídos, Señor amado, estén dispuestos, Señor amado, a recibir esas semillas de tu palabra, y que caigan, Señor, en una tierra, Señor, que pueda, Señor amado, ser fructífera. Oh Dios eterno, cuántas gracias te damos. Te rogamos por tu siervo, Señor, que tú bendigas su vida, fortalécelo, Dios, y úsalo para gloria de tu santo nombre, Señor, y que tu palabra en esta hora pueda fluir, Señor, y tocar nuestra vida, nuestro corazón, Padre. Bendícelo, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Gracias, Señor Dios. Amén. Muy buenas noches para todos, para todas, que Dios nos bendiga a todos y nos guarde. Pues estamos una vez más en la misma situación, la misma condición que tuvimos la última vez que pudimos compartirles la palabra de Dios. Comenté el domingo en la noche que sobre ya la posibilidad de que en esta semana ya pudiéramos estar aquí en la casa de Dios, pero de todos he sabido. Incluso yo emití un comunicado al grupo de la iglesia de que la situación había cambiado, volvíamos a estar en semáforo de color rojo, por lo tanto,
pues seguimos estudiando la palabra de Dios a la distancia, así como lo hemos estado haciendo. Demos gracias a Dios, hermanos, por nuestros líderes espirituales. Gracias a Dios por la doctora Graciela Esparza. Gracias a Dios por los hermanos Juárez, el hermano Ruer y la hermana Ivonne, por los ancianos gobernantes en cada estado de la República, por cada uno de aquellos que Dios ha levantado para usar sus vidas para continuar guiándonos. Pero no podemos dejar, es bíblico hacerlo, no podemos dejar de darle gracias a Dios por nuestras autoridades, por la libertad que la iglesia cristiana tiene a raíz de cada uno de los gobiernos que cada quien en su turno ha ejercido, pues eso, su gobierno, su autoridad sobre cada uno de nosotros los mexicanos. Que Dios bendiga a nuestras autoridades espirituales, pero que Dios también bendiga a nuestras autoridades civiles. ¿Por qué? Porque hasta ahorita estamos con la libertad, hermano, de libertad de credo, libertad de culto. Podemos escoger la iglesia que queramos para congregarnos, aunque ahorita no podemos hacerlo, pero tenemos también la libertad para comprar una Biblia y leerla y estudiarla cuando queramos. Vivimos en un país libre, gracias a Dios. Que Dios bendiga a nuestras autoridades. Si ahorita nuestras autoridades nos están limitando en el sentido de no poder reunirnos en la casa de Dios, al igual que aquellos que no pueden estar en sus lugares de trabajo, al igual que aquellos que no pueden estar en sus lugares de estudio. La razón que priva ahorita para estar en esta situación, usted lo sabe, estamos en riesgo de contagios de un virus que ha pegado fuerte a nivel mundial. Es bastante claro que esta es la razón por la cual, hasta este momento es la razón por la cual estamos limitados en nuestra asistencia a la casa de Dios. Mantengámonos orando por ambos lados del liderazgo, el espiritual y el civil. Es un mandamiento de parte del Señor nuestro Dios. Él pide que oremos, que hagamos oraciones, rogativas, peticiones para todos aquellos que están en eminencia, para que nosotros podamos vivir, hermano, en paz, con quietud. Es la responsabilidad nuestra, no juzgar, no criticar, no quejarnos, no murmurar, sino principalmente orar por aquellos que Dios ha puesto como una autoridad delegada de parte de Él. Mire, hermano, tiene tiempo, mi esposa, el Espíritu Santo en ella, tanto en mí, tiene tiempo que nos confirmó que debiéramos de estudiar algunos aspectos contenidos dentro de la palabra del Señor en relación a la obediencia. Así que vamos a estudiar algo sobre la obediencia. Me ha tocado estudiar con ustedes algunas ocasiones, tiempo atrás, y hoy nuevamente vamos a estudiar algo sobre la obediencia. Veamos a ver qué es lo que Dios nos tiene. Vamos a primero de Samuel, capítulo 15. Aquí hay una historia que, si no sabemos toda la profundidad del contenido espiritual que tiene este pasaje, pues al menos de memoria sabemos la historia. Primero de Samuel, capítulo 15, la parte superior de las hojas de mi Biblia dice desobediencia de Saúl, y dice también Saúl rechazado por no destruir a Amalek. En eso consistió la desobediencia de él. Entonces conocemos la historia, así que concretemos solamente a leer versículos 22 y 23. De momento esos dos versículos nada más de primero de Samuel 15, versículos 22 y 23. En un momento más ustedes van a ver, quienes nos están siguiendo por Facebook, ustedes van a ver una balanza con respecto al único escogimiento que cualquier ser humano puede hacer en relación a la voluntad de Dios. Dice el versículo 22, y Samuel dijo, y se está dirigiendo al rey Saúl, ¿tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en obedecer a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que el cebo de los carneros, porque como pecado de adivinación aquí el Señor está haciendo una
comparación entre lo que es la desobediencia al Señor nuestro Dios, y en este caso dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Así la compara el Señor nuestro Dios, porque como pecado de adivinación es la rebelión, o sea, desobedecer la palabra de Dios. Dios dice, no es otra cosa más que rebelión. Y como ídolos e idolatría, el infringir, o sea, la desobediencia, la rebelión a la palabra del Señor, a la voluntad de Dios, es eso, como un pecado de adivinación, es también como la idolatría. Algunas versiones, si mal no recuerdo, mencionan la palabra hechicería en lugar de adivinación. Como pecado de hechicería es la rebelión, y como idolatría, como ídolos e idolatría al infringir, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Usted ya está visualizando una balanza ahí. El título de la balanza tengo que mencionarlo porque algunos no nos están siguiendo por Facebook. Están recibiendo al grupo de la iglesia solamente la grabación, es solamente el audio. Entonces describo la balanza, hay una balanza ahí. El título de la balanza dice escogimiento del hombre. En el lado izquierdo, en relación a como usted ve la balanza, tenemos obediencia a la perfecta voluntad de Dios. Y en el otro lado de la balanza, pues lo contrario, desobediencia a la perfecta voluntad de Dios. Esto, según fuimos enseñados hace algunos años, es el único escogimiento que el ser humano puede llegar a hacer. Solamente podemos escoger entre obedecer o desobedecer la voluntad de Dios. Ese es el escogimiento, el único que podemos hacer. O escojo obedecer la voluntad de mi Dios, o escojo desobedecer la voluntad de mi Dios. Tal vez, aunque apenas vamos empezando a correr en el sermón, ya de repente ya se le vino a la mente tal vez el testimonio de Adán y Eva en el huerto del Edén. El ser humano, hermano, queremos el premio. Mencionaba el premio. Creo que el domingo fue cuando lo mencioné, pero queremos el premio, queremos el galardón de la voluntad de Dios, pero antes de pensar, antes de que el ser humano pueda escoger la recompensa, el galardón, el premio de la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios provee, lo primero que se tiene que hacer es escoger primeramente obedecer la voluntad de Dios. Quiero volver a mencionar esto. Para mí es grandioso lo que nos enseñó el Señor a través de nuestra líder. Dije que el ser humano, toda criatura, no puede elegir el galardón, el premio, la recompensa que contenida dentro de la voluntad de Dios, a menos que primeramente se escoja obedecer la voluntad de Dios. Si nosotros obedecemos, hermanos míos, la voluntad de Dios, ¿qué vamos a recibir? Si nosotros la obedecemos, vamos a recibir el gozo, hermano, el placer, el deleite de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo contrario, si nosotros no obedecemos la voluntad de Dios, lo que vamos a recibir es el castigo. Y el castigo siempre implica dolor. Recibiremos el castigo doloroso de la voluntad permisiva del Señor nuestro Dios. ¿Por qué Dios nos lleva o permite que hagamos en esta situación que acabo de mencionar ahorita? Es porque es la manera que Él ha escogido para guiarnos de regreso a su voluntad divina y perfecta. Así que si desobedecemos, recibimos castigo doloroso. El castigo doloroso contenido dentro de la voluntad permisiva de Dios. ¿Por qué Dios lo hace así? ¿Por qué de esa manera? Porque es que de esa manera Dios nos guía entonces de regreso a su voluntad divina y perfecta, que es lo que Dios quiere, porque nos ama. Dentro de la voluntad de Dios, Dios tiene todo lo que necesitamos, hermanos, para que podamos llegar a alcanzar la meta. Mencionaba hace un rato que tal vez usted ya estaba pensando en Adán y Eva. Dios reveló su voluntad de una manera clara, hermano, tanto a Adán como a Eva. Dios puso en medio del huerto el árbol del conocimiento del bien y del mal, y Dios no hace nada sin un propósito. Dios no hace nada sin alguna finalidad
clara, específica. Así que Dios puso ahí en medio del huerto el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Para qué? Para probar a Adán varón y a Adán varona el poder del escogimiento, tanto porque hay poder. El escoger es poder. Y Dios estaba poniendo ese árbol precisamente ahí a fin de probar tanto a Adán varón como a Adán varona el poder del escogimiento, tanto para obedecer como para desobedecer los mandamientos de la voluntad revelada del Señor nuestro Dios. Dios no nos va a pedir que hagamos algo que primeramente no nos lo haya revelado. Dios así es un Dios que gusta de revelarse a sí mismo. Dios es un Dios que gusta, Él está deseoso de revelarnos su voluntad si estamos dispuestos a preguntarle, a buscar su voluntad, si estamos dispuestos a escucharles y estamos dispuestos a obedecerle. Dios está dispuesto a revelar su voluntad para nuestra vida. Hay otra segunda razón, otro segundo fin por el cual Dios puso el árbol del conocimiento del bien y el mal ahí. Fue puesto también para que en el caso de que ellos escogieran mal, hermano, escogieran en lugar de los caminos del Señor, escogieran el camino pecaminoso de Lucifer en su naturaleza serpentina, que este mismo árbol les ayudara, que este mismo árbol les haría estar conscientes de su desobediencia a la divina y perfecta voluntad del Señor nuestro Dios. Hermano, nosotros al conocer el bien y el mal, amados hermanos, y todos nosotros nacemos, como dice Romanos, ciertamente nacemos con la ley del Señor nuestro Dios escrita en nuestros corazones. Y a más de esto, lo que estoy citando está en Romanos capítulo 2, estudie del 11, debe ser hasta el versículo 15. Nacemos con la ley del Señor escrita en nuestro corazón, y además de esto, Él nos ha dado algo llamado la conciencia. Hay algo en nosotros llamado la conciencia, y la conciencia, recuerde usted que es el olfato del alma. Y de esta manera la conciencia, dice Pablo ahí en Romanos 2, nos acusa o nos excusa. O sea que sí sabemos cuando estamos obedeciendo la palabra del Señor nuestro Dios, su voluntad, o la estamos desobedeciendo. La obediencia, hermano, la obediencia a Dios juega un papel muy importante, hermano, en nuestra relación con Él. La obediencia es, como acabamos de leer, es mejor que cualquier sacrificio que nosotros le podamos dar a Él o que le estemos dando, un ministerio, un llamado, dirigir la oración, dirigir la alabanza, predicar, compartir el evangelio, salir allá afuera a otros lugares a compartir el mensaje de la esposa. Eso es bueno, hermano, pero la obediencia es mucho mejor que eso, dice la Escritura. Aprovecho para mencionar esto porque el domingo mencionábamos que el esposo celestial, el esposo espiritual, nuestro Señor Jesucristo, revela, a Él se le da eso, revelar a través de su palabra el vestido de bodas de la esposa. Aprovecho esto para mencionar que cada vez que hacemos su voluntad, cada vez que escogemos obedecerlo a Él, estamos comprando lino fino, limpio y brillante. Bendito es su nombre. Quienes, hermanos, están casándose día tras día, vez tras vez, están uniéndose en un yugo matrimonial con el Señor Jesucristo. Son almas, hermanos, son espíritus, son corazones que están ansiosos de recibir la revelación, el conocimiento de la voluntad de Dios para ponerla por obra, para obedecerla. Son corazones que cada vez que reciben una revelación de la voluntad de Dios para sus vidas, ellos toman la decisión de bajar su propia voluntad, de rendirla ante la voluntad del Señor nuestro Dios y, y se esfuerzan, humillan su voluntad, la bajan y se esfuerzan para hacer la de Él, la de nuestro esposo, Señor Jesucristo. Se están poniendo cada vez que hacen eso, se están poniendo una porción más de lino fino, limpio y brillante. Cada vez que uno obedece a la voluntad de Dios, uno está, y lo subrayo, porque estoy recordando Proverbios, debe de ser el versículo 23, Proverbios 23 dice, compra la verdad, la sabiduría, la inteligencia, y no la vendas.
Así que cada vez que estos corazones enamoradísimos de su esposo celestial, cada vez que ellos reciben la revelación de la voluntad de su amado, bajan la suya, la humillan, la ponen de manera horizontal y hacen exactamente lo que la voluntad de Dios está pidiendo que hagan. Y al hacer esto están comprando lino, se están vistiendo en ese sentido, se están poniendo sobre sus vidas lino fino, limpio, brillante, están comprando, subrayo comprando, están comprando lino limpio a través de una vida de obediencia. La obediencia es algo que Dios demanda. Yo no sé usted qué opine, pero yo creo, ahorita al estar escuchándome a mí mismo, yo creo que la más grande de las demandas que Dios pueda hacerle a cualquier ser humano es la obediencia a Él. Porque mira, hermano, amado hermano, la obediencia no es, cuando nosotros obedecemos a Dios, cuando escogemos obedecer su palabra, su voluntad, estamos poniendo a Dios, estamos poniendo a Dios en nuestras vidas, en nuestro corazón, en el lugar que Él merece, en el lugar que a Él le corresponde. O sea, cuando obedecemos a Dios, estamos sentando a Dios en el trono. Lo estoy sintiendo, lo estoy viendo claramente así. Lo obedezco a Él, hago su voluntad. Amado hermano, amada hermana, estoy poniendo a Dios en su lugar en mi vida. El lugar que únicamente Él debe de ocupar, el trono de mi corazón. Por otro lado, si desobedezco su palabra, si desobedezco su voluntad revelada de manera personal para mí, estoy destronando a Dios. Rebelarme en contra de Dios es quitar a Dios del trono de mi corazón. Y es una cosa tremendamente grave. En una de mis notas que traigo yo ahorita, hace muchos años, escribí, tomado del diccionario Larousse, el significado de la palabra obediencia. Allí en el diccionario es tan claro, dice que obediencia significa someterse a una voluntad ajena y ejecutarla. Santo es el nombre de Jesús. Un diccionario, ¿no?, de la lengua española. Así describe la obediencia. Someterse a voluntad ajena y además de eso ejecutarla. También significa ser dócil. Ese significado, además, significado en el diccionario, también significa sumiso y también significa disciplinado. Tiene que ver con discípulo, ¿lo recuerda? A veces decimos, bueno, y porque Dios delega autoridad, Dios demanda obediencia para sí mismo y tenemos dificultades en un caso así, pero tal vez tengamos mayor dificultad cuando la obediencia a Dios o la revelación de la voluntad de Dios viene no de manera directa de parte de Él, sino que viene a través de alguien, porque Dios delega autoridad y Dios demanda obediencia a Él, pero también obediencia a las autoridades superiores, ¿no? Como dice la Escritura. Ahorita pues debemos de estar obedeciendo lo que nuestro gobierno mexicano está diciendo que hagamos. Dios ha puesto como presidente de nuestro país a un hombre llamado Andrés Manuel López Obrador. Él fue puesto por Dios y él es el que está ordenando, él es el que está dirigiendo el país en medio de esta terrible pandemia. Tiene colaboradores también, él delega autoridad a otros como el doctor Gatell, y estamos recibiendo las indicaciones de lo que debemos de hacer, y Dios demanda que nosotros obedezcamos lo que esta autoridad civil está diciendo que hagamos. Dios nos está probando, hablando de la obediencia, nuestra obediencia a Él, pero también está probando nuestra obediencia a nuestras autoridades espirituales, pero también a nuestras autoridades civiles. Dios demanda obediencia en ambos lados de la balanza. Tiene que ser así. Y a veces delega autoridad a otros, no precisamente el gobierno, la autoridad civil, pero también nos ha dado pastores. Por ejemplo, en Hebreos dice, la palabra, Dios dice, en Hebreos, debe ser el capítulo 13, espero no estar equivocado, que nosotros debemos de obedecer a nuestros pastores. Dios demanda obediencia. No hacerlo es rebelarse entonces en contra de la autoridad delegada al Señor.
Nuestros padres también son una autoridad delegada por parte de Dios. En Colosenses y en Efesios, perdóneme si no le digo exactamente los capítulos, Efesios puede ser el capítulo 6, Colosenses puede ser el capítulo 13, donde Dios demanda que obedezcamos a nuestros amos, hoy diríamos nuestros jefes, nuestros patrones, e incluso pide que aún a los rigorosos nosotros los estemos obedeciendo. La obediencia, hermano, es algo de mucha trascendencia. La obediencia es algo que realmente, si la tenemos, es algo que va a hablar muchísimo de aquellos que la tengamos. Obediencia a los padres, un maestro de escuela dominical, maestros en lo secular, maestros en lo espiritual, son autoridades que Dios ha puesto y Dios demanda que nosotros la obedezcamos. En Tito capítulo 3, por ejemplo, del 1 al 7, Pablo cuando le dice a Tito que invite a la obediencia, Pablo dice amonéstales, o sea que la obediencia, hermano, tiene que ser practicada por todos y cada uno de nosotros. Es tremendamente, hermano, pero tremendamente doloroso, es tremendamente costoso, ¿qué más pudiera decir? Es tremendamente peligroso desobedecer la voluntad de Dios. Doloroso, peligroso, ¿qué más pudiera yo decir? También desobedecer, escoger el otro lado de la balanza, el desobedecer la voluntad de Dios, dije, es tremendamente costoso, peligroso, rebelarse en contra de la voluntad de Dios. Hablo cuando la voluntad de Dios nos ha sido dada. Y para recibir la revelación de la voluntad de Dios, pues hermano, debe importarnos. Si nos importa la voluntad de Dios, entonces doblaremos nuestras rodillas, oraremos y le pediremos al Señor que nos revele su voluntad. Oración y estudio de la palabra de Dios, el escuchar la palabra de Dios de manera oral, nos dan la pauta para recibir de parte de Dios la revelación de su voluntad. Así que siempre, hermano, siempre será costoso, siempre será peligroso, siempre será de tremendas consecuencias el que nosotros nos rebelemos en contra de la voluntad de Dios. Ya se me vino lo que iba a decir. También dije consecuencias. Otro aspecto tremendo de lo que es desobedecer la voluntad de Dios es que las consecuencias son, en la mayor parte de los casos, si no en todos los casos, las consecuencias son muy evidentes, o sea que son notorias. Para muestra un botón, lo vimos en la situación de Adán y Eva, lo acabamos de leer en la situación del rey Saúl, o sea que las consecuencias de rebelarse a la voluntad revelada de Dios para nosotros, de manera particular, amados hermanos, es costosa, tremendamente peligroso, tremendamente doloroso, pero sus consecuencias, si no siempre, en la mayoría de los casos, las consecuencias son muy notorias, son muy evidentes, no nada más para aquellos que desobedecemos, sino para aquellos que nos conocen y nos ven. Las consecuencias son evidentes en nuestras vidas. Dios, hermanos, Dios es un Dios que nos ama. ¿Puede usted estar segura, totalmente segura o seguro de que Él nos da leyes, hermano, para gobernar, para controlar nuestra vida? Pero déjeme decirle que las leyes que Él nos da también tienen la finalidad de cuidarnos, iglesia. Las leyes del Señor nuestro Dios tienen la finalidad de protegernos, hermano. ¿Por qué? Porque Él es un Padre que nos ama. Él nos da leyes a través de las cuales Él puede lograr que tengamos en este mundo una vida abundante, porque Jesús padeció lo que padeció. Jesús murió en esa cruz para darnos vida y vida en abundancia. Y otra de las razones por las cuales Él nos da sus leyes, que son para cuidarnos, para protegernos, es para que tengamos esa clase de vida por la cual Jesús pagó, de la manera que pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Los que somos padres entenderemos con más facilidad esto. Usted y yo como padres hacemos exactamente lo mismo. Le ponemos a nuestras hijas, a nuestros hijos, reglas, leyes de manera particular en la familia. Por ejemplo, está bien, sal con tus amigos, sal con tus amigas, pero a las 9 en punto de la noche te quiero aquí.
Es una ley que usted le está dando a esa muchachita porque usted la ama, porque usted quiere cuidarla, porque usted quiere protegerla, porque usted quiere que ella tenga una vida como la vida por la cual Jesús pagó en la cruz del Calvario para esa jovencita, para ese adolescente cristiano evangélico. Así que, al igual que nosotros como padres ponemos reglas, ponemos leyes en la vida familiar, Dios también lo hace con la finalidad, vuelvo a decirlo otra vez, para cuidar de usted y de mí, para protegernos. ¿Por qué? Porque Él nos ama. En base a lo que leímos de 1 Samuel 15, déjeme decirle que muchos de nosotros, para que no suene mal, si digo que muchos de otras personas, ¿no? Muchos de nosotros no tenemos las bendiciones que buscamos, las bendiciones que anhelamos, las bendiciones que le mendigamos a Dios, por la simple y sencilla razón que no estamos obedeciendo su voluntad. Hermano, el deseo de Dios es bendecirnos, pero el carácter de Dios lo lleva a esto. Él solamente puede bendecir la obediencia. Él nunca de los nunca va a bendecir la desobediencia. Así que muchos de entre nosotros que nos llamamos cristianos, hijos de Dios o esposas su iglesia, no somos bendecidos por Dios en la manera en que Él desea bendecirnos, ya de una manera particular, porque, hermano, el sol sale para todos. La lluvia y el aire es para todos, para buenos y malos, para justos e injustos. Pero cuando hablo en este momento de bendición, hablo de bendecir de manera particular, de la manera en que Dios nos desea bendecir. No puede hacerlo. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo las cosas como Dios dice. Quiero subrayar esta frase: como Dios dice exactamente que lo hagamos. ¿Por qué? Porque yo no dudo que, al igual que yo, usted también caigamos en la situación de que obedecemos a Dios a medias. Tenemos un ejemplo bien claro en 1 Samuel de algo llamado obediencia a medias. No hay tal cosa de obediencia a medias. Lo menciono para darme a entender. Eso no es obediencia. La obediencia real es total, es completa, es absoluta. No hay un término medio en eso. Entonces, muchas veces Dios desea bendecirnos porque es su carácter. Es un padre que nos ama. Usted quiere lo mejor para sus hijos y si está en la posibilidad de hacerlo, se lo va a dar. Pero si usted considera que es una hija, un hijo rebelde, no busca a Dios, rechaza todo aquello que sabe de la palabra de Dios, pues usted tiene que tomar medidas. No va a estar bendiciéndole y dándole, si usted sabe que le está perjudicando. No siempre que damos estamos bendiciendo. Y Dios, en el caso de Dios, Él quiere bendecirnos, pero si no estamos haciendo las cosas exactamente como Él dice, esas bendiciones no van a llegar. ¿Por qué, hermano? Simple y sencillamente porque obediencia a medias es desobediencia. Y desobediencia no es otra cosa más que rebelión. Lo dijo el Espíritu Santo aquí a Saúl, versículo 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Hermano, desobediencia a la voluntad de Dios, desobediencia a su palabra, amados hermanos, para Dios es rebelión. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos, como idolatría, que es adulterio espiritual, es el infringir, el no obedecer la palabra de Dios. Así que menciono otra vez que obediencia a medias es desobediencia, y desobediencia no es otra cosa más que rebeldía. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Hermano, a veces tratamos de ser más listos que Dios. A veces solamente lo estamos obedeciendo en aquellas cosas que nos agradan, en aquellas cosas que nos convienen, pero en aquello que no nos parece, nosotros desobedecemos, hermano. No hay manera que entonces Dios pueda bendecir nuestra vida, porque entonces estaríamos cayendo en rebeldía. Voy a volver a mencionarlo. Si yo solamente obedezco a Dios en algunas áreas que a mí me convienen o que a mí me gusta, eso no es realmente obediencia, eso es rebeldía también. Y esa es, hermano, principalmente la razón por la cual nosotros no recibimos las bendiciones de Dios. Mire, algo que pudiera ayudarle a usted y a mí es recordar
Deuteronomio capítulo 28. Hay una lista maravillosa, ¿no?, de bendiciones de parte de Dios, pero siempre, hermano, siempre para alguna promesa que Dios nos haga a nosotros, siempre antes de esa promesa, siempre está la parte, de manera anticipada, la parte que Dios tiene para nosotros, para que nosotros, que nosotros hagamos. En el caso de Deuteronomio 28, hay una maravillosa lista de bendiciones, todas las anhelamos, todos las deseamos en nuestra vida y en la vida de nuestros hijos, de aquellos que amamos, pero estas bendiciones son el efecto, son el resultado de que nosotros, hermanos, diligentemente escuchemos la voz de Dios. Usted lo va a leer en su momento, Deuteronomio 28. Esto será el efecto, el resultado de que nosotros inclinemos nuestro oído atentamente, diligentemente a obedecer la voz de Dios y ejecutar lo que Dios manda. Entonces, hermano, Dios solamente puede bendecir la obediencia. Rebeldía pudiera definirse como la resistencia al orden y a la autoridad ya establecida. Y la máxima autoridad, hermano, siempre será el Señor nuestro Dios. Tiene autoridad que delega, pero la máxima autoridad es el Señor nuestro Dios. Dios considera, conforme a lo que leímos nuevamente en 1 Samuel 15, Dios considera que está al mismo nivel la rebelión, la desobediencia a su voluntad, está al mismo nivel de la idolatría, al mismo nivel que la hechicería. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Si yo escojo algo distinto a lo que sé que Dios ha escogido para mí, yo me estoy poniendo entonces como el Dios de mi propia vida, que estoy tomando al final de cuentas mi propia decisión. Dios, dije hace un rato, es la única autoridad máxima. Dios es el único que tiene el derecho de tomar decisiones, bendito su nombre. Es el único que tiene el derecho de controlar todo porque Él es Dios. Cuando yo me rebelo en contra de Dios, debo de estar consciente de esto. Cuando yo me estoy rebelando en un área de la voluntad de Dios para mi vida, ¿qué es lo que estoy haciendo? Me estoy rebelando en contra de un Dios que quiere ser un padre para mí. Me estoy rebelando en contra de un Dios que me ama. Me estoy rebelando en contra de un Dios que a sí mismo se revela como un Dios omnipotente, como un Dios omnipresente, como un Dios omnisciente. Démonos cuenta de contra quién nos estamos rebelando. En contra de aquel, es el único que nos ama con un amor perfecto. El amor del esposo, de la esposa, de los hijos, de los padres, es amor bueno, pero no es un amor perfecto, ¿no? Perfecto solamente el amor de Dios. Entonces me rebelo en contra de Él, lo estoy quitando del trono de mi corazón. Me rebelo en contra de su voluntad, lo estoy derrocando a Él del trono de mi corazón, donde Él es el único que merece y debe estar sentado ahí. Estoy derrocando su autoridad, derroco su autoridad, lo derroco a Él como Rey de mi vida. Y debiéramos de estar conscientes de esto. Cuando me rebelo en contra de Él, es en contra de un Padre que me ama, y que ha revelado leyes, nos ha dado leyes, sí, para regirnos, para guiarnos, pero lo hace para cuidarnos, para protegernos, amados hermanos. Estemos conscientes de eso. Y Él es el único omnisciente, no hay otro más. Cuando nos rebelamos en contra de Él, estamos dando a entender que hay otro omnisciente aparte de Él mismo y que somos nosotros, y que por eso tomamos la decisión final de acuerdo a lo que creemos. ¿Qué estoy insinuando al hacer eso? Que yo sé y que yo soy más que Él. Esta fue la situación de Adán y Eva. Así que la obediencia a la voluntad de Dios es algo, hermano, de mucha trascendencia, de mucha importancia en nuestra vida, y vale la pena volver a mencionar, Dios delega autoridad a otros, a los cuales debemos de obedecer porque han sido impuestos por el Señor nuestro Dios. Así que la obediencia a la voluntad de Dios, dije hace un rato, es la mayor demanda que Dios pueda hacer a cualquier ser humano, y Dios quiere que lo obedezcamos porque el obedecer es mejor que cualquier sacrificio. Tal vez tú no puedas darle un sacrificio, piensa en el que sea, de los que otros pueden darle a Dios. Tal vez tú no puedes hacer eso. Otros estén en la capacidad, en la condición
de darle a Dios un sacrificio siempre mayor que el tuyo. Pero déjame recordarte lo que acabamos de leer, que la obediencia a Dios es mejor que cualquier sacrificio. Eso fue lo que dijo Samuel a Saúl. Hermano, piensa el por qué dijo. ¿Por qué dijo Dios a través de Samuel que la obediencia es el mejor de los sacrificios? ¿Quiere pensar durante algunos segundos el por qué dijo eso? Y déjeme decirle ahora yo esto, porque hasta en los mejores de los sacrificios puede estar un elemento tremendamente destructivo para usted y para mí cuando caemos en esa situación. Este elemento se llama la obstinación, la necedad, la terquedad. Solamente la obediencia real y sincera puede glorificar, hermano, puede honrar completamente el nombre del Señor nuestro Dios, solamente la obediencia. Pero a veces en los sacrificios que le estamos dando a Dios, mencioné algunos hace un rato, el cantar, el compartir el evangelio, dirigir la alabanza, dirigir la oración, predicar, etcétera, etcétera, etcétera. Aún en este tipo de sacrificios y en cualquier otro que usted sabe o que se pudiera imaginar, puede estar el ingrediente o el elemento de la rebelión, de la necedad, de la obstinación. Ahorita ya vimos un ejemplo, claro, en 1 Samuel capítulo 15. Pero también vimos, 1 Samuel capítulo 15, ahí me quedo, ¿no? Una obediencia a medias, un sacrificio aparentemente bueno y agradable para el Señor, pero la obstinación estaba contenida en el sacrificio. Por eso Samuel le dice a Saúl que algo mejor que cualquier sacrificio es la obediencia. Es mejor que los sacrificios, obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque la obediencia a Dios lo honra. Mire, hermanos, y hablando de que Dios bendice la obediencia, su palabra dice que Dios honra a los que lo honran a Él. Y de hecho en Malaquías capítulo 1, Él demanda honra, Él demanda obediencia a Él. Bendito sea el nombre de Jesús. Solamente la obediencia a Dios lo honra a Él de manera completa. Solamente la obediencia a Él lo glorifica a Él de manera completa. Bendito su nombre. Pues solamente en ella se toma a Dios como el centro, hermano, de nuestras vidas. Bendito su nombre. Es lo que le estamos diciendo a Él cuando lo obedecemos, lo honramos, lo glorificamos, le decimos, tú eres mi cabeza, Señor. Eres el centro de mi vida. Bendito su nombre. Aleluya. Mire, vamos a ver un poquito un ejemplo de lo que es la verdadera y sincera obediencia que glorifica el nombre del Señor nuestro Dios. Acompáñeme a Mateo capítulo 26. Santo es el nombre de Jesús. ¿Cómo corre el tiempo? Santo es su nombre. Aleluya. Mateo capítulo 26. Si alguien le pregunta, oye, ¿qué les predicaron a ustedes ahora, ahí en su iglesia, por internet? Dígale, me predicaron sobre la obediencia. Obediencia a Dios. Mateo 26, acompáñame a leer del versículo 36 en adelante. Esto es después de que Pedro le dice al Señor Jesús, aunque me sea menester o sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron, amén, dijeron lo mismo. Entonces el Señor Jesús llega, dice el versículo 36, entonces llegó Jesús con ellos a la aldea que se llama Getsemaní, y dice a sus discípulos, sentaos aquí hasta que vaya allí y ore. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dice, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y yéndose un poco más adelante se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, bendito sea el nombre de mi Señor Jesús, Padre mío, si es posible, pase de mí este vaso, pero no como yo quiero, sino como tú.
Y vino a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así no habéis podido velar conmigo una hora? Me regreso al versículo 39, porque esta es una oración que el Hijo de Dios elevó a su Padre en la condición descrita aquí en este pasaje. Una oración, hermano, que para nada es una muestra de cobardía, de miedo, de debilidad en su carne. Hermano, he escuchado yo esta blasfemia. Decir que el Señor Jesucristo aquí en este momento, Él mostró debilidad, que Él tuvo miedo de morir. Esto no es cierto. Eso hubiera sido un pecado de parte del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, hacia su Padre Celestial. La oración que mi Salvador hizo aquí no se debió a miedo a la muerte, no se debió a debilidad en su carne, a un temor de beber la copa que la voluntad del Padre había escogido para él. No. Todo lo contrario. Es una oración, es la suprema oración en la cual Jesús, nuestro Salvador, se vuelve un ejemplo de obediencia para ti y para mí. ¡Aleluya! De una manera excelsa, de una manera suprema, Él manifiesta su obediencia a la voluntad de su Padre. Proféticamente, el salmista, el rey David, en el Salmo 40, del 6 hasta el 8, y para no omitir ninguna de esas palabras escritas ahí, voy rápidamente a ese Salmo. Aleluya, es un salmo profético de nuestro Señor Jesucristo. Sacrificio y presente no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo. En el envoltorio del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mis entrañas. Bendito su nombre. Jesús nunca dudó en hacer la voluntad de su Padre. Él, con palabras, con el testimonio de su vida, hermano, aquí en la tierra, siempre mostró un respeto, una reverencia, un amor por la voluntad de su Padre. Él fue el que dijo que Él no había venido a hacer la voluntad suya, sino la voluntad de aquel que lo había enviado. Lo que yo oigo que Él habla, eso mismo yo lo repito. Lo que Él veo que Él hace, yo eso mismo yo hago. El hacer tu voluntad, Dios mío, me agrada. Y lo dice en el versículo 8. Después del que en el 7 Él dice, en el envoltorio del libro está escrito sobre mí. Él conocía todo lo que le iba a acontecer, por todo lo que Él iba a pasar, y Él dijo, a mí me agrada hacer tu voluntad. Y mire, ahorita que estoy diciendo eso, estoy recordando el testimonio de un hombre, una criatura como tú y yo, llamado Abraham. Cuando él fue llamado, hermanos míos, a que lo dejara todo, que dejara la ciudad Ur de los Caldeos, que dejara a sus padres, a su familia, que dejara una vida de comodidad, una vida de riqueza. Déjalo todo, porque yo te voy a llevar a otro lugar que es mejor, a una tierra donde yo te voy a bendecir. Y si tú haces mi voluntad, si tú me obedeces, tú vas a ser bendecido, pero también vas a ser de bendición para otros en ti. Generaciones completas van a ser bendecidas por causa tuya. Y esto me hace creer, hermano, que cuando yo obedezco a Dios, yo me vuelvo un receptor de la bendición de Dios. Pero usted conoce, hermano, usted sabe características de la bendición. La bendición, una vez que cae en la vida de alguien, no se queda ahí, se extiende a otras criaturas, hermano. Se puede extender por generaciones. Bendito su nombre. Así que cuando yo obedezco a Dios, hermano, estoy bendiciéndome a mí mismo en ese sentido. La bendición de Dios va a caer sobre mi vida, pero también otras vidas van a ser bendecidas. Debiéramos preguntarnos, si la bendición de Dios no está en mi matrimonio, si la bendición de Dios no está en mi familia, en mis hijos, ¿no será porque yo soy el obstáculo? ¿Yo soy la interferencia? Porque tal vez esté obedeciendo a Dios a medias, y obediencia a medias es desobediencia, y desobediencia es rebelión, y cuando yo me rebelo estoy quitando a Dios del trono de mi corazón.
La gran demanda, hermano, de parte de Dios para todas las criaturas, para todos los seres humanos, es que le obedezcamos. Que obedezcamos su voluntad directa o que obedezcamos su autoridad, su autoridad directa, y que obedezcamos también su autoridad delegada. Que obedezcamos a nuestras autoridades civiles, a nuestros gobernantes, a un maestro, a un pastor, a nuestros padres, a nuestro empleador, a mi jefe inmediato, etcétera. Hermanos, aun cuando sean rigurosos, el Señor dice, obedece y hazlo como no para agradar al ojo del ser humano, porque al Señor Cristo servís y de Él recibiréis la recompensa. Y dije al principio, en base a lo que nuestra líder escribió en un libro, y basado en esa balanza que usted vio también, que antes de estar pensando en el premio, en el galardón, en la recompensa que viene por hacer la voluntad de Dios, la primera decisión que debemos de tomar es obedecer la voluntad de Dios. Así debiéramos de empezar. Bendito sea su santo nombre. Así que vemos a Jesús como el supremo ejemplo de obediencia. Más que su sacrificio en la cruz del Calvario, lo cual estaba escrito y él sabía la voluntad del Padre, y él se lo dijo a sus discípulos: tengo que ir a Jerusalén, voy a ser muerto ahí, voy a estar sepultado 3 días, noches, y voy a ser resucitado, etcétera, etcétera. Él sabía todo lo que le iban a hacer. Él sabía que su sacrificio tenía que ser hecho en esa cruz. Él lo sabía perfectamente y él dijo: a mí me agrada. Estoy de acuerdo, Padre. Aún conociendo el valor de ese sacrificio, y mire, esto nos da todavía más luz con respecto a 1 Samuel capítulo 15, cuando el Espíritu Santo a través de Samuel le dice a Saúl que la obediencia es mejor que cualquier sacrificio. Aquí lo vemos también en el Señor Jesús. Él sabía de su sacrificio, pero más que su sacrificio en la cruz, lo que él prefería, lo que él realmente amaba, era obedecer la voluntad, la autoridad de Dios, su Padre. En palabras de nuestra líder espiritual, es que bendito sea el nombre del Señor Jesús, bendito sea su santo nombre, bendito sea su santo nombre. Como diciendo el Señor Jesús: Padre, si ya cambiaste tus planes, o tienes otro mejor que yo para que vaya a la cruz del Calvario y quieres que muera aquí. Él sabía, hermano, él sabía que estaba muriendo ahí, y él sabía que si moría ahí no podía completar el plan maestro del Padre, ¿no? Para él y para usted y para mí. Somos el resultado de esa muerte obediente de Jesús, de su obediencia pasiva. Somos el resultado de su obediencia activa. Bendito su nombre. Somos ese fruto, hermano, de la obediencia del Señor. Más que querer hacer ese sacrificio en la cruz del Calvario, lo que él amaba, lo que él pretendía era obedecer la voluntad de su Padre, la autoridad de su Padre sobre de él. Padre, si tú quieres que muera aquí, Señor, pues entonces me muero. Mira, lo que yo te estoy pidiendo es que pase de mí esta copa. Eso fue lo que dijo Jesús. Se estaba muriendo, a eso se refiere claramente Hebreos 5, del 7 al 9, cuando dice que el Señor Jesús fue escuchado. Ahorita lo leo porque no quiero omitir ninguna palabra en esos versículos. Pero Jesús, lo que Jesús estaba diciéndole ahí al Padre: Padre, que pase de mí esta copa, por favor. No quiero morir aquí, porque yo quiero morir en el lugar exacto donde tú quieres que yo muera. Quiero hacer tu voluntad divina y perfecta. No la quiero hacer a medias, quiero hacerla de una manera total. Yo sé que debo de ir ahí, pero si tú quieres que muera aquí, que no pase de mí esta copa y que muera aquí. Si ya cambiaste tus planes o tienes a otro mejor que yo, está bien, que no se haga como yo estoy pidiendo. Jesús estaba pidiendo al Padre que le ayudara a no morir ahí. Y fue escuchado por su reverencial miedo, dice Hebreos capítulo 5. Fue escuchado de no morir ahí en el huerto de Getsemaní. Él quería cumplir con la voluntad del Padre en la cruz del Calvario. Pero Padre, si ya tienes otra voluntad, ya cambiaste de parecer, entonces que no sea como yo estoy pidiendo, sino que sea como tú, de acuerdo a tu deseo. No voy a ir a Hebreos 5, pero anótelo y léalo después. Hebreos 5 del 7 al 9. En Lucas 22 también está esta narración,
Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Lo que acabamos de leer en Mateo 26 también está en Lucas capítulo 22. Acompáñeme, me quedan escasamente 2-3 minutos. Acompáñeme al Salmo 25. Quiero decirle algo antes de terminar. Uno quisiera continuar, pero Dios tiene el control de esto. Salmo 25, y Él sabrá si luego continuamos. Difícilmente uno puede agotar un tema, es bien difícil, ¿verdad? Nunca termina uno un tema, nunca lo terminaremos, porque la palabra de Dios es, hermano. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Salmo 25, versículos 4 y 5. Te amo, precioso Jesús. Dice, muéstrame, le quiero decir algo, por eso voy a estos versículos. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salud. En ti he esperado todo el día. Hermano, ¿qué clase de corazón se imagina que tenía David? Un corazón amante de la voluntad de su Creador. Un corazón que quería saber, que quería conocer. Es el mismo que escribió, si mal no recuerdo, el Salmo 143:10. Enséñame a hacer tu voluntad. Aquí lo que le estás pidiendo es que le muestre su voluntad. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad. Enséñame, revélame, muéstrame. Por favor, Padre, quiero saber tu plan para mí. Quiero saber tu voluntad para mi vida, para mi esposa, para mis hijos, para esta iglesia por la cual tú moriste. Háblame, Jesús. Háblame, Espíritu Santo. Bendito su nombre. Porque tú eres el Dios de mi salud, el Dios de mi salvación. Y yo he esperado en ti todo el día, en ti he esperado todo el día. No importa cuánto tenga que esperar, pero no me muevo del lugar donde tú me tienes, aunque sea una situación de dolor, aunque sea una situación de mucho sufrimiento. No me muevo, voy a esperar en ti. No importa cuánto tiempo tenga que hacerlo, conocer la voluntad de Dios, obedecer su voluntad, es someterse a su gobierno, a su autoridad, a su señorío. Pero ¿cómo vamos a someternos a una autoridad? ¿Cómo someternos a un gobierno? ¿Cómo someternos a una voluntad que no sabemos, que no conocemos? Si no oramos preguntándole a Él, si no tenemos el valor de buscarlo a Él para conocer su voluntad para nuestra vida. Filipenses 2, del 5 al 11 nos muestran claramente que la muerte del Señor Jesús es la muerte del obediente. Nuestra muerte es la del desobediente. La paga del pecado es muerte, hermano. Así que la muerte del Señor Jesús es la máxima expresión de obediencia a una autoridad suprema, a una autoridad divina. Hermano, estoy hablando de la voluntad de Dios. Lo absoluto, hermano, lo absoluto es la voluntad de Dios. La copa, hablando de la crucifixión, en ese sentido no lo era. Eso es lo que nos enseña el Señor Jesús. Porque, hermano, obedecer a Dios es mejor que cualquier sacrificio. Así que antes de trabajar para Dios, tenemos que trabajar en nuestra vida para que este tonto y viejo hombre, este yo en nuestra vida, sea derrocado por la autoridad del Señor nuestro Dios. Bendito su nombre. En la medida, hermano, que nosotros obedecemos a Dios, en la medida que crecemos en obediencia a la voluntad de Dios, se van reduciendo, va disminuyendo, hermanos, nuestras acciones personales, vaya nuestra propia voluntad, hasta que nosotros lleguemos al punto de obedecer a Dios, hermano, de poner a Dios en el único lugar, hermano, o más bien ponerlo a Él en el centro de su corazón como el único digno de serlo. Porque muchas de nuestras obras, hermano, no vienen realmente de la voluntad de Dios, sino que son de nuestro propio yo. Y podemos andar de aquí para allá, haciendo esto y lo otro, y tenemos que cerciorarnos si realmente es la voluntad de Dios lo que estamos haciendo. No lo vamos a leer, pero cito Mateo 7, del 21 al 23. Señor, en tu nombre profetizamos. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre oramos por los enfermos y fueron sanados. La respuesta del Señor Jesús, y antes había dicho Él, en el versículo 21 de Mateo 7, Él había dicho, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hace la voluntad de mi Padre. Y luego viene citando a aquellos que hicieron obras, sacrificios para Dios, pero
pero no era el amor hacia su voluntad, no era el amor hacia el esposo los que los movió a hacer eso, y por eso la respuesta del Señor Jesucristo fue tajante: no os conozco, apártense de mí, obradores de maldad. Toda obra, a pesar de que beneficie a otros, a pesar de que sea de bendición para otros, toda obra que sea hecha fuera de la voluntad de Dios es una mala obra, así sea de bendición para otras personas. Amados hermanos, se nos terminó el tiempo. Que Dios les bendiga y los guarde. Nos escuchamos en la ocasión que venga. Si yo pudiera verte allí, distante en cruel cruz, muriendo humillado y con dolor, como un ladrón. Si yo pudiera solo ver las heridas de tu amor, estando allí seré como me quieres ver. No dejes que yo me aparte de tu cruz. No quiero